Por venir, vamos a empezar el año. Palabra complicada esta democratización de la justicia, ¿no? Porque involucra muchas cosas en las cuales uno puede estar de acuerdo en algunas y hay otras que son absolutamente rechazadas por los distintos actores, o mejor dicho, los involucrados en esto. Empiezo por usted. ¿Qué es democratizar la justicia? Bueno, creo que hay una deuda grande desde lo institucional, desde hace tiempo, en la participación de la ciudadanía en todos los ámbitos, porque de lo contrario, el Poder Judicial queda solo reservado para los egresados de la Facultad de Derecho. Y la Constitución 1853 ya decía, por ejemplo, de la necesidad de establecer juicios por jurado. Con eso estaba diciendo de que la sociedad iba a tener una participación en el acto de juzgar. Sin embargo, no obstante, la Constitución en varios lados habla de eso. A la fecha, en la experiencia de Córdoba y la experiencia que ahora va a ser de Neuquén, que en noviembre del año pasado sacó un nuevo Código Procesal Penal que se va a aplicar entre los 36 meses pronto, que va a haber un sistema parecido al norteamericano. Al hombre y a la mujer, al ciudadano, no se le ha dado participación en el acto de ejercer la justicia, que es algo más que la técnica legal. Entonces creo que primero esto está obligando a replantear cosas que ya estaban en la Constitución, y esto es más allá de los discursos de distintas partes, pero es cierto que obliga a decir, señores, si el Estado es uno solo y es democrático, y los tres poderes en realidad son los que ejercen el poder político del Estado, ¿por qué hay un poder con un exclusivo monopolio de los técnicos del derecho egresados a la Facultad de Derecho? Lo cual no quiere decir que descalifiquemos eso, pero la justicia es un valor social que va más allá de la lógica solo de la presencia de abogados. Esa lógica de valor social que le da la justicia el doctor Rodríguez Villafañe, ¿es interpretado de acuerdo a su criterio, doctor Gentile, por la Presidenta de la Nación? Bueno, yo creo que en el discurso de la Presidencia de la Nación viene con un propósito muy concreto, ¿no es cierto? Ella tiene una serie de pleitos que ha perdido, que digamos que no le ha ido bien como ella quisiera, y lo que quiere modificar es nada más que eso. O sea que en definitiva acá no hay, digamos, ninguna cosa que tenga que ver propiamente con la democratización. Primero que nada, cuando hablamos de democratización en la Argentina, desde hace 30 años, vamos a cumplir 30 años ahora de que hemos recuperado la democracia, estamos hablando siempre de la democracia constitucional. La que establece la forma republicana, el federalismo, la autonomía municipal, los derechos humanos, a eso nos estamos refiriendo. Y en consecuencia, digamos, cuando hablamos de justicia, ¿de qué estamos hablando? ¿De la virtud de la justicia? ¿La gente siente que vivimos una sociedad justa o no? Hay gente que se queja por la seguridad, hay 500.000 jubilados que tienen pleito porque el Estado no le paga lo que corresponde. Los abogados que atienden causa, ¿no es cierto?, de la ley de riesgo de trabajo. Es decir, a su juicio es una justicia que encaje dentro del corsé del poder político. No, claro. Oiga, hablo de la reforma propuesta por la Presidenta en términos generales. Yo me opongo porque lo que ella quiere es que le vaya bien en la justicia a ella, ¿no es cierto? A ella, a su partido o a su fracción. No al Estado argentino, ¿no es cierto?, a ella en particular. Eso respecto a ese tema. Ahora, si vamos a ver qué es lo que es la justicia es lo que dice la Constitución, ¿no es cierto? Afianzar la justicia. Dios es fuente de toda razón y justicia, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de que la democratización es que todos nos sintamos en una sociedad donde a cada uno se le dé lo suyo, ¿se da cuenta? Y acá tenemos una sociedad donde a pesar de la bonanza económica tenemos cada vez una más distancia entre el que gana más y el que gana menos, por ejemplo. Entonces parece que no hay justicia, si las cosas son así, ¿no es cierto? Cada vez más inseguridad, uno no puede salir a la calle porque tiene miedo que le roben, que la maten, no qué sé yo, ¿no es cierto? Hay una serie de cosas, ¿no es cierto?, que hacen de que no haya un ambiente de justicia y no se practique la virtud de la justicia. Ahora, otra cosa distinta es la institución, ¿se da cuenta? O sea, los jueces, Poder Judicial está en la Constitución. Bueno, por eso, está bien, pero ese es otro tema. Estamos hablando ya de otra justicia, por eso cuando hablamos, usted me pregunta ¿qué justicia estamos hablando? Primero la virtud, ¿no es cierto? Si realmente desde el sistema judicial realmente hace sentir a la gente que haya justicia. Segundo, ¿no es cierto?, el tema de la organización de justicia. El juicio por jurado se puso en la Constitución tomando unos antecedentes anteriores, pero esto viene del sistema monárquico. O sea, había jueces por jurado para tratar de sacarlo de los jueces del monarca, pero esa situación nunca se terminó de concretar en la Argentina porque acá no tenemos monarquía.
Y segundo, los jurados no representan al pueblo. Por eso que ha fracasado en Córdoba. Primero, con los escabinos, ¿no es cierto?, que es lo que se estableció en la Constitución Provincial, y ahora con este sistema de la ley Bloomberg, que se dictó acá en la legislatura de Córdoba, sí, ¿no es cierto?, y se hizo este sistema que no existe en ninguna parte del mundo, ¿no es cierto?, y que para lo único que sirve, ¿no es cierto?, es para demorar las causas, ¿no es cierto? No hay sentencias mejores que las de los jueces que tengan, incluso los jueces que, digamos, uno de los jueces, el presidente del jurado, digamos, si hubiera disidencia solamente de jurado, ¿no es cierto?, incluso en contra de su opinión tiene que fundarlo de esa manera. Yo decía, para que se centre el tema. Para centrarnos ya en lo de la presidenta, me pareció muy claro e importante lo que ella planteó, más allá de que por supuesto hay que ver cómo viene la ley concreta, porque todavía los proyectos no se han presentado. Son varios aspectos. Un aspecto dijo, el ingreso a la justicia por igualdad de oportunidades de selección por la idoneidad, creo que es fundamental ese tema, que salvo acá en la Córdoba, en general no se respeta, depende de amiguismo, de contactos políticos, etcétera. Esto es un tema importante. También, desde la idoneidad. De que no es tan prístino. Pero como... se va avanzando en eso. El segundo que ella habla está el tema de constituir las cámaras de casación. Fíjese que eso es muy importante y nos favorece a los hombres del interior. ¿En qué sentido nos favorece? Porque primero va a descomprimir a la Corte, porque en este momento cualquier hombre del interior para llegar a la Corte tiene que hacer primera y segunda instancia local, superior Tribunal de Justicia y recién va a la Corte. La Corte va como cuarto paso. En cambio, si uno estuviera en el sistema federal, hace primera y segunda instancia y de ahí directamente salta a la Corte. El hecho que haya una Cámara de Casación va a descomprimir la Corte casualmente para favorecer que también los planteos del interior también tengan un espacio, habiendo lo que podríamos llamarle una especie de superior Tribunal de Justicia en esa temática a nivel federal. Perdón, Miguel, ¿descomprime a la Corte esto o es no, simplemente... en absoluto? Sí. En absoluto. Oiga, le quiero explicar... Pero aceptame lo de las instancias. Le voy a explicar. La Corte Suprema tiene una jurisprudencia, el caso Casal, ¿no es cierto?, por la cual no existe más la casación. La casación, que significa apelar solamente por la parte legal, ¿no es cierto? La Corte dijo, no, acá las apelaciones tienen que ser en dos instancias. ¿Y qué pasa? Que en materia penal, ¿no es cierto?, se ha establecido este tema de la casación porque sería la segunda instancia. Pero acá en los juzgados civiles, laborales, contencioso administrativo, se va a hacer una tercera instancia. Perdón, ¿cuál es a su juicio la intención de aumentar poner la Cámara de Casación? Poner jueces kirchneristas en una instancia y que puedan revocar la sentencia de los jueces inferiores. Tiene que ver con la justicia provincial y con la justicia federal. Ahora, ¿cómo? En este momento la justicia federal de segunda instancia de Cámara te vas a la Corte directa. No, ya sé, bueno, porque quieren crear una Cámara encima de eso. Pero la idea es casualmente para que haya un ámbito de para descomprimir, porque a nivel provincial nosotros para llegar a la Corte tenemos que hacer 3 instancias. Además yo le voy a decir una cosa. Me gustaría seguir entonces para que vea. Según yo creo, en realidad no solamente descomprime la Corte, sino favorece a la lógica de las instancias provinciales, que para votar la vía local tenemos que hacer una tercera instancia ante el Superior Tribunal de Justicia, que en materia federal no lo había. Habrá que ver luego los aspectos técnicos, si se constituyen como cámara solo de casación y a lo mejor también sean de revisión, etcétera. Ese es otro problema. Pero que es bueno que haya una especie de superior tribunal de justicia para las cosas ordinarias en materia federal y nacional, que sea independiente de la Corte, para que realmente la Corte pueda tener como la Corte norteamericana 100 o 200 causas. Hay muchas especulaciones en torno a esto y fundamentalmente hay una en particular, que es que la Corte Suprema de Justicia molesta por su independencia, que en principio había sido lograda y fue motorizada por Néstor Kirchner en su momento, molesta en cuanto a sus decisiones. No, digamos, cualquier actora política puede tener... Particularmente porque hay un hecho puntual y esto es innegable, vamos a hablar, como se dice vulgarmente, calzón quitado, ley de medios, que es un núcleo central y una discusión central la Corte, en este momento. Que es constitucional. No, lo que pasa es que también la Corte está desbordado en tiempo. Fíjese, alguna vez yo sacaba un cálculo que la Corte estaba sacando 12.000 resoluciones por año, significaba un promedio de 60 resoluciones diarias. Es imposible leer lo que se firma. Dese cuenta, la Corte en este momento tiene cerca de 200 secretarios relatores. Entonces, es un eufemismo esto. ¿La elección de funcionarios? ¿Por el voto popular? Bueno, eso no ha planteado la Presidenta, sino solamente para el Consejo de la Magistratura. Bueno, precisamente para eso. En ningún país latinoamericano, o sea, primero que nada, digamos, el tema de la elección de los jueces es una cosa muy rara en el mundo, ¿no es cierto? Se da en los estados norteamericanos, no en la justicia. Los fiscales, particularmente los fiscales. Sí, digamos, hay 39 de los 50 estados que tienen ese sistema,
que no ha mejorado la justicia en lo más mínimo, hablo de la experiencia norteamericana, en el orden federal no existe, o sea, la justicia federal norteamericana no existe eso. En los países latinoamericanos, de los 21 países latinoamericanos, el único país que tiene en este momento la elección de los jueces, la primera se hizo en el año 2011, es Bolivia. Pero es un sistema totalmente tramposo. El candidato lo pone el Poder Legislativo, que tiene mayoría holgada Evo Morales, ¿no es cierto? Y eso es lo que vota el pueblo, ¿te das cuenta? O sea que, en definitiva, ahí no hay ninguna democratización. Pero hay datos importantes, como por ejemplo el acceso a todas las determinaciones que se tomen en materia de juicios. No, eso es un tema. El modelo de eso es la página web de la Corte, que es muy completa. Y lo que la Corte le ha contestado, hagan en todas las instancias, pongan lo que hay en el... Usted puede saber en la jurisprudencia de la Corte lo que ha salido esta mañana, puede saber qué vocal tiene el expediente suyo, cuántos expedientes hay. Por eso, por ejemplo, el año 2011 la Corte falló 9.886 fallos. Claro, ahora, todo eso lo puede saber por la página web. Otro dato significativo es dejar en manos de la Corte la resolución en su momento de la anterior Corte del impuesto a las ganancias. Bueno, ese ahora, también es una cuestión política por lo siguiente. Es cierto, es inconstitucional. Yo se lo dije al presidente cuando fui testigo en el juicio de Molineo O'Connor, que lo terminaron echando por lo que podrían echar cualquier juez, ¿no es cierto? Porque era una sentencia de una cuestión procesal. Entonces yo le dije, si usted lo quiere echar a este señor, échelo preso, ¿se da cuenta? Pero ¿cuál es el inconveniente? Si la Corte tuviera que revisar eso, no se olvide que la Constitución prohíbe bajar el sueldo de los jueces. En consecuencia, ellos tendrían que modificar eso que es una ley y que debió haber dictado el Congreso, sí, ¿no es cierto? Lo que tendría que hacer es modificar la ley del Congreso y decir, bueno, los jueces que vamos a designar de aquí en adelante, ¿no es cierto?, van a pagar impuestos a las ganancias. O, si no, decir, bueno, le vamos a aumentar el sueldo a los jueces en este momento a todos, en la misma proporción del impuesto, ¿no es cierto?, y a partir de ese momento lo comienzan a pagar. Pero, si no, van a tener me queda picando una cosa, sí, Miguel, sí. Es el tema de la elección del Consejo de la Magistratura por el voto popular. Es decir, eso no termina politizando definitivamente una institución que tendría que ser señera en la designación de los jueces. Bueno, en en el principio, castigo inclusive de los jueces. nada es apolítico. No, obviamente sí, que no, pero y, esto lo profundiza aún más, le da un carácter mucho mayor. Digo, insisto, habrá que ver cómo está la reglamentación, pero fíjese que me parece un tema interesante en lo que hace a la participación de la sociedad en los perfiles de los jueces. De allí es que lo que manda la Constitución dice que tienen que representar pero a por los eso están las abogados. legislaturas. No, pero acá en este caso serían las asociaciones de magistrados o los colegios de abogados que propondrían candidatos que luego la sociedad elige. Incluso ya se estaba hablando que incluso no serían en elecciones generales, sino en elecciones independientes. Pero eso obliga también a que se trabaje otros perfiles. Fíjate que en realidad acá solo la provincia de Chubut tiene experiencia de la participación de ciudadanos no abogados en la selección de los jueces. Y eso es muy importante. A veces yo doy este ejemplo. El juez o el candidato juez obviamente tiene que saber derecho, o sea, sin de examen porque hay que rankearlo. Claro. Pero damos por cierto que sabe derecho, si no, no puede ser abogado. Pero cuando se le va a buscar el perfil de juez, hay que saber otra cosa. O sea, si yo tengo una persona que quiere ser juez de familia, tiene que haber otra persona que le pregunte, no el código procesal ni el código civil, sino decir, oiga, ¿usted alguna vez fue al colegio de su hijo, participó en la cooperadora, ha estado en alguna agrupación de la sociedad, en su centro vecinal, etcétera? Y él dice, yo me dediqué a estudiar y no he visto nada de eso. Bueno, difícilmente puede ser juez. O sea, hay otros perfiles que deben ser analizados que no sean los técnicos. Se me termina el tiempo. Sí. Con ese sistema vamos a tener miembros del Consejo de la Magistratura y jueces designados peronistas, radicales, de la cámpora, etcétera. De los 21 países latinoamericanos... ¿Le preocupa eso a usted? Hay sí, muchísimo, porque eso atenta contra la independencia y el Poder Judicial. De los 21 países latinoamericanos, en donde hay Consejo de la Magistratura o organismos similares que designan jueces o tienen participación en la designación de los jueces, ninguno es elegido por el pueblo. Y en el caso concreto de la Constitución lo dice con toda claridad, y la Presidenta de la Nación ha sido legisladora y la última de las 4 leyes que reglamentaron el artículo 114, ella ha sido la proyectora, ¿no es cierto? En ninguna, ¿no es cierto?, se estableció el tema de la equidad. El artículo dice muy claramente, los representantes de los poderes políticos, los representantes de los jueces, los representantes de los abogados, en consecuencia, digamos, no hay otra forma de que voten los abogados, como dice la ley actual, que voten los jueces. Pero van a votar para nombrar el electorado pasivo.
luego el electorado activo, o sea, la sociedad, de entre esas opciones... Pero eso no dice la combinar. Constitución. No, lo podrían haber puesto en la Constitución. La presidenta fue constituyente. ¿Por qué no lo plantea en la Convención Constituyente? La Constitución solamente dice que deben representar a los abogados, los magistrados. Exactamente. Perfecto. ¿Qué opta que los abogados y los magistrados? Dice, estos son nuestras opciones de representación, voten. Fíjense que dice que los jueces de todas las instancias tendrían que elegir un miembro de la Corte Suprema, ¿no es cierto? Para eso también tendría que elegir un legislador, hacerlo elegir por el pueblo, porque ¿quién los elige los legisladores? Los elige los presidentes de las cámaras. Claro. ¿Por qué no lo elige el pueblo? O sea, digamos, habría que elegir los legisladores y después habría que elegirlo por el Consejo de la Legislatura. Es una cosa totalmente absurda. Digo, pero ¿por qué no probar? Porque acá el 95% de la historia argentina, todo fue a dedo, no nos engañemos. La historia del Consejo de Magistratura es una historia que va del 94 a la fecha y en realidad se puso en el 94, pero se estructuró recién en el 98, si no me equivoco. O sea, en realidad no tiene muchos años. La historia siempre ha sido que a dedo, te conozco, te llevo y es así. Yo creo que al menos nos va a ayudar también a que la sociedad se implique en el rol del Poder Judicial. Miguel, doctor Gentile, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. Cuando regresemos vamos a hablar del escenario político nacional con Alejandro y con el doctor Jorge Barrón. Ya volvemos.